Capítulo 6. El grito del corazón de Dios y la sentencia final. La perversión antinatural, el dominio de la oscuridad. La humanidad se multiplicó sin freno, cubriendo cada rincón del mundo, pero con el aumento de la población, creció la maldad hasta convertirse en la fuerza dominante del planeta. La corrupción alcanzó un nivel aterrador, marcado por un evento que rasgó el velo de la moralidad. Los hijos de Dios, guardianes caídos, o el linaje piadoso, se rindieron a la seducción carnal de las hijas de los hombres, el linaje que vivía sin Dios. Se unieron en mezclas impías, y de ellas nacieron los Nefilim, gigantes en estatura y tiranos en espíritu. Hombres de renombre que usaron su fuerza para imponer violencia y terror. La tierra se llenó de sus obras corruptas. Su fama no era de piedad, sino de poderío. El Espíritu Santo, que mora y contendería con la carne, declaró que su paciencia llegaba a su límite. El Señor del universo observó su creación y la escena que vio fue de total devastación moral. La maldad no era un acto ocasional, sino una condición arraigada. Todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. No había una sola fibra de bondad en el pensamiento humano. El arrepentimiento y la sentencia del destructor. Este espectáculo de iniquidad provocó la reacción más profunda y dolorosa del Creador, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No es un cambio de propósito en Dios, sino una profunda aflicción por la elección de su creación. El decreto fue pronunciado con una tristeza majestuosa. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Todo, desde el hombre hasta el animal, sería destruido en una aniquilación masiva. Pero en la oscuridad de esta sentencia, una luz de gracia se encendió. Noé. Noé se destacó como un contraste radiante. Era un hombre justo y de moral intachable en su generación. Un hombre que, al igual que Enoc, caminó con Dios. El Señor, estableciendo un pacto de rescate, le reveló el plan de aniquilación y le encomendó la misión más grande y ridícula de la historia: construir un arca. Un navío de 300 codos de longitud, hecho de madera de gofer, sellado con brea por dentro y por fuera. Sería el único santuario flotante de la vida en el juicio venidero. Noé, sin ver una sola nube en el horizonte, ni un solo indicio de diluvio, invirtió más de 100 años de su vida en esta obra de fe. Su obediencia fue la única respuesta a la revelación. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Capítulo 7. La gran catástrofe y el velo del silencio. El sello de la misericordia. La espera agónica. La construcción del arca terminó. A sus 600 años, Noé recibió la orden final: entrar en el refugio. La familia de 8 almas entró. Los animales, puros e impuros, llegaron de parejas, guiados por una fuerza invisible, ocupando sus puestos en los 3 niveles de la nave. El clímax de la espera llegó cuando la última persona y el último animal estuvieron dentro. Las Escrituras registran un momento de tensión suprema. El Señor cerró la puerta detrás de él. Con este sello, la esperanza de la vieja tierra fue aniquilada. El destino se había cumplido, y 7 días después, la tierra se enfrentó a la majestad de su juez. El día 17 del segundo mes, el cielo y la tierra se confabularon en el desastre. El gran abismo. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. La tierra misma se desgarró.
el agua subterránea erupcionó con violencia volcánica. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. La lluvia no fue un aguacero, sino un diluvio ininterrumpido durante 40 días y 40 noches. El agua subió implacablemente. El arca, levantada del suelo, se convirtió en un objeto de burla que de repente navegó por encima de las cabezas de los que se habían mofado. Las aguas prevalecieron sobre toda la faz de la tierra, cubriendo las colinas, las montañas y los picos más altos. La profundidad del agua superó las cumbres en 15 codos. El testigo silencioso. La destrucción fue total. Todo ser vivo que habitaba la tierra seca, todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, murió. El hombre, la bestia, la vida que Dios había creado con alegría, fue borrada por la fuerza purificadora del agua. Y el texto concluye con una imagen de soledad sublime. Y solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. El arca flotó, llevando consigo la semilla de la nueva vida, sobre el vasto cementerio acuático. Las aguas dominaron la tierra por 150 días, un silencio de muerte solo roto por el sonido de las olas sobre el cuerpo de la nave. Capítulo 8. El giro del viento y el compromiso divino. El recuerdo en el silencio y la señal de la tierra. Cuando la tierra estaba cubierta y la justicia se había cumplido, un rayo de misericordia atravesó el silencio oceánico. La narrativa se centra en un acto de fidelidad fundamental, y se acordó Dios de Noé. El recuerdo se convirtió en acción. Dios hizo pasar un poderoso viento sobre la tierra para secar las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron. Lentamente, metódicamente, las aguas comenzaron a decrecer, revelando la estructura ósea del planeta. En el 7º mes, en un momento de éxtasis espiritual, el arca encalló sobre los montes de Ararat. Noé esperó. Las cimas de las montañas se hicieron visibles 3 meses después. 40 días después de ver las cimas, Noé abrió la ventana para testificar el estado del mundo. El cuervo de la desesperanza. Soltó el cuervo, que voló de un lado a otro, volviendo para posarse en la nave, pues la tierra estaba empapada y cubierta de carroña. La paloma de la promesa. Luego envió la paloma, símbolo de la paz. No encontró dónde posarse, pues el lodo era universal, y regresó. La hoja de olivo. 7 días después envió la paloma de nuevo. Ella regresó al atardecer no con un mensaje, sino con un objeto, una hoja tierna de olivo en su pico. Era la primera noticia de la vida renovada, el testimonio vegetal de la gracia. La liberación. Tras una espera final de 7 días, la paloma fue enviada por última vez. Esta vez, la emisaria no regresó porque el mundo estaba listo para ser repoblado. El mundo estaba seco y el Señor ordenó la liberación. Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. La nueva vida pisó la tierra en un momento de profunda gratitud. El holocausto de consagración. El primer acto de Noé en el nuevo mundo fue el más importante. No construyó una casa, sino un altar al Señor. De todo animal y ave limpia, tomó y ofreció un holocausto de agradecimiento y consagración. El Señor percibió el aroma del sacrificio, un olor apacible y solemne. Y en el corazón de Dios se estableció el juramento que garantizaría el futuro del planeta. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, a pesar de que el mal reside en el corazón humano desde la juventud. La promesa fue la estabilidad cósmica. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. El ciclo de la naturaleza fue establecido como un acto de fidelidad divina. Capítulo 9. La ley del sangre y el sello celestial. La nueva ley.
La santidad de la imagen divina. Dios bendijo a la nueva humanidad con el mandato fundamental de la vida. Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. El mundo estaba listo para la repoblación. Se concedió el permiso para el consumo de carne, pero con una restricción absoluta, un recordatorio de la santidad de la vida. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La vida es sagrada y la sangre, su símbolo, no debía ser profanada. Y, más importante, Dios estableció la primera ley penal universal, la pena capital. La vida del hombre, creada a la imagen misma de Dios, no podía ser tomada sin consecuencia. Cualquiera que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El hombre se convirtió en el ejecutor de la justicia divina. El arco en las nubes, un pacto de retención. Luego Dios reveló su pacto más hermoso y universal, un juramento inquebrantable que aseguraba que la destrucción por agua nunca volvería a ocurrir. El pacto fue sellado con un fenómeno de la naturaleza, transformado en signo. Pongo mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris no es meramente un fenómeno meteorológico, sino la prueba visible del compromiso de Dios. Es la arma de batalla celestial, el arco de guerrero, puesta en reposo, apuntando al cielo y no a la tierra, un recordatorio para el mismo Dios. Me acordaré de mi pacto. La viña, la deshonra y la profecía de destino. Tras el pacto, Noé, el hombre del arca, se dedicó a ser agricultor y plantó el primer viñedo. Beber de su fruto lo llevó al olvido de sí, quedando expuesto y desnudo dentro de su tienda. Su hijo Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y en lugar de proteger su dignidad, actuó con burla y falta de respeto, difundiendo el chisme a sus hermanos afuera. Sem y Jafet, sin embargo, demostraron piedad, cubrieron el honor de su padre con un manto, caminando hacia atrás para evitar ver la vergüenza, un acto de profundo respeto filial. Al despertar y comprender la deshonra, Noé pronunció una profecía que trazó el mapa geopolítico y espiritual de la humanidad. Maldición sobre Canaán, descendencia de Cam. Su destino sería la servidumbre total. Bendición sobre Sem. Su linaje llevaría el estandarte espiritual. El Señor sería el Dios de Sem. Bendición sobre Jafet. Sería engrandecido en territorio y se le concedería el privilegio de habitar en las tiendas de Sem, indicando una futura comunión espiritual y territorial. Noé vivió 350 años después del diluvio, un recordatorio constante de la gracia que lo había salvado, antes de morir a los 950 años. Capítulo 10. La dispersión épica y el reino del cazador. El catálogo de la sangre. El origen de los pueblos. Este capítulo es la tabla de las naciones, la hoja de ruta genealógica de cómo la humanidad se dispersó desde los montes de Ararat para repoblar el planeta. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet formaron las 70 naciones del mundo conocido, cada una con su propia lengua, geografía y destino. Uno de sus hijos, Jafet, el engrandecido, surgieron los pueblos del norte y occidente, las tierras marítimas. De ellos vinieron Gomer, Magog, Madai, Medos, Javán, griegos, Tubal, Mesec y Tiras. Sus descendientes se establecieron en las vastas regiones costeras y las islas, marcando el inicio de las grandes exploraciones marítimas. Los hijos de Cam, el linaje de Cam, se hizo fuerte en el sur y el oriente. De él vinieron Cus, Misraim, Fut y Canaán. De Cus surgió la figura más notable de esta generación, Nimrod. Este hombre no fue solo un líder, sino un arquetipo de la tiranía secular. Fue el primer hombre que se elevó al poder absoluto, un poderoso cazador delante del Señor. Este título implicaba no solo la caza de animales, sino la subjugación de hombres. Su imperio comenzó en la llanura de Sinar,
con las ciudades que pronto serían legendarias: Babel, Babilonia, Erech y Akkad. El poder de Nimrod se extendió invadiendo Asiria y fundando Nínive. Él es el primer rebelde organizado, el fundador del poder terrenal que desafiaría a Dios. De Canaán, el maldito, surgieron las 11 tribus que ocuparían la tierra prometida: hititas, jebuseos, amorreos, etc., fijando su destino de conflicto con la descendencia de Sem. Los hijos de Sem, el nombre, fue el progenitor del linaje espiritual, el padre de todos los hijos de Eber, de quien deriva el nombre hebreo. De Sem descendieron Elam, Asur, asirios, Arfaxad, Lud y Aram, arameos. Su linaje se estableció en Mesopotamia y el Levante. El destino de este linaje era llevar la promesa de la bendición de Dios al mundo. Su descendiente Eber dividió la tierra, y a través de él pasaría la antorcha de la fe hasta la próxima gran figura de la historia. La tabla de las naciones concluye su registro, mostrando que cada familia se dispersó por sus lenguas, en sus territorios y en sus naciones. La unidad del lenguaje y el propósito aún existía, pero el escenario estaba listo para su inevitable fragmentación.